Tu mente crea tu realidad. Enseñanza budista. Desde los albores del pensamiento humano, la mente ha sido el misterio más grande que acompaña al ser. En ella nace la percepción, se teje la emoción, se construyen los juicios y se modela la vida entera. El budismo, a diferencia de muchas corrientes que buscan respuestas fuera, afirma con una claridad deslumbrante: todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Esta enseñanza, pronunciada por Buda hace más de 2500 años, no ha perdido un ápice de vigencia. Hoy, en un mundo dominado por la velocidad, la distracción y la ansiedad, entender que tu mente crea tu realidad es volver al centro mismo de la existencia. La mayoría de las personas cree que su vida está determinada por circunstancias externas: el lugar donde nacieron, la familia, el trabajo, la suerte o el destino. Pero el despertar espiritual comienza cuando uno comprende que la raíz del sufrimiento y de la felicidad está en la mente. Nada tiene un significado fijo. Todo adquiere forma según el modo en que lo percibes. Si tu mente es agitada, verás el caos en todas partes. Si tu mente es serena, el mundo entero se convierte en un espejo de paz. El cambio, entonces, no comienza en lo que haces, sino en cómo piensas, cómo observas y cómo eliges interpretar la realidad que te rodea. Esta enseñanza no es una teoría metafísica, sino una práctica viva. Buda no hablaba de creer, sino de ver. Ver cómo los pensamientos moldean tus emociones, cómo las emociones determinan tus decisiones y cómo tus decisiones construyen el tejido de tu experiencia. El universo entero, en cierto modo, responde a la vibración de tu mente. Cada pensamiento es una semilla. Si siembras miedo, recogerás miedo. Si siembras compasión, florecerá la armonía. La vida externa es una sombra proyectada por el estado interno. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra el mundo y comienzas a transformarte desde adentro. Pero este despertar no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento, lleno de observación, silencio y honestidad interior. Requiere coraje para mirar dentro de ti y descubrir que no eres una víctima sino el creador de tu propia realidad. El budismo no promete milagros, promete claridad. No promete una vida sin dolor, sino una mente que puede mirar el dolor sin identificarse con él. En esa comprensión radica la libertad. A lo largo de este texto exploraremos profundamente cómo la mente humana crea la realidad desde la visión budista. Analizaremos las raíces de la percepción, el poder de la atención, la ilusión del ego, la práctica del desapego y la construcción consciente de un mundo interior que refleje paz y lucidez. Porque solo cuando dominas tu mente puedes dominar tu vida. Solo cuando ves con los ojos del silencio descubres que no existe un mundo fuera de ti. El universo entero está sucediendo dentro de tu conciencia. La mente como arquitecta de la realidad. La mente humana es un océano inagotable de percepciones, pensamientos, emociones y memorias. Sin embargo, solemos confundirla con la realidad misma. Lo que llamamos mundo no es más que una interpretación mental de lo que percibimos a través de los sentidos. Dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y experimentarlo de forma completamente distinta. Un día de lluvia puede ser melancolía para uno y bendición para otro. ¿Qué cambia? No el hecho, sino la mente que lo observa. Esta es la primera gran revelación del budismo. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. La mente no solo interpreta la realidad, sino que también la proyecta. Todo pensamiento genera una energía, y esa energía da forma a la experiencia. En la práctica budista, se enseña que los pensamientos son como pinceles invisibles que pintan el lienzo de la existencia. Si tus pensamientos son de miedo, el cuadro de tu vida estará cubierto de sombras.
Si tus pensamientos son de amor, cada rincón se llenará de luz. Esta ley no es poética, es existencial. Tu mente define los límites y las posibilidades de lo que puedes vivir. La mayoría de los seres humanos vive atrapada en un flujo incesante de pensamientos inconscientes. La mente, en su estado ordinario, es como un mono saltando de rama en rama, incapaz de detenerse. Esta dispersión mental genera sufrimiento porque crea un sentido de separación, el yo frente al mundo, el yo frente a los demás, el yo frente al tiempo. Pero cuando el practicante empieza a observar su mente, a no identificarse con ella, surge el milagro del despertar. Empieza a notar que los pensamientos van y vienen, que no son él, que son fenómenos pasajeros dentro de la vasta conciencia que realmente es. Desde esa perspectiva, la mente puede convertirse en una cárcel o en un templo. Cuando no se la domina, fabrica ilusiones, deseos, temores y apegos que nos esclavizan. Cuando se la ilumina con la atención plena, se transforma en el instrumento más sagrado para crear sabiduría y compasión. Por eso, el budismo no busca destruir la mente, sino purificarla. No busca anular los pensamientos, sino observarlos sin aferrarse. A través de la meditación, el discípulo aprende a ver el origen de sus ideas, a descubrir cómo una emoción puede distorsionar la visión y cómo cada creencia limita lo que considera posible. Cada pensamiento tiene una vibración, y esa vibración atrae experiencias que resuenan con ella. Es lo que los antiguos llamaban karma mental. No se trata de castigo o recompensa, sino de causa y efecto. Si alimentas pensamientos de resentimiento, vivirás en una atmósfera donde el resentimiento parece estar en todas partes. Si cultivas gratitud, comenzarás a ver motivos para agradecer en cada detalle. Así, poco a poco, la mente se convierte en un imán que ordena la realidad según su contenido interior. Cambiar el mundo sin cambiar la mente es imposible. Cambiar la mente cambia todo. En el silencio profundo de la meditación, el practicante descubre algo sorprendente. Entre un pensamiento y otro existe un instante de vacío, un espacio puro donde no hay juicio ni identificación. Ese espacio es el verdadero yo, la conciencia misma, eterna y silenciosa. Allí no hay miedo ni deseo. Desde ese punto surge la comprensión de que lo externo no tiene poder sobre ti, porque todo nace de dentro. Cuando mantienes esa conexión con tu ser interior, incluso las circunstancias adversas se vuelven maestras, espejos que te ayudan a reconocer dónde tu mente aún se aferra o resiste. La realidad, entonces, es un espejo del estado mental. Si deseas una vida más pacífica, no busques cambiar los ruidos del mundo. Cambia el ruido de tu mente. Si anhelas amor, deja que tus pensamientos sean amorosos. Si buscas libertad, libera tus juicios y tus miedos. Todo lo que ves afuera es un reflejo de lo que vibra dentro. Esta enseñanza no invita al ego a creer que crea el universo en sentido narcisista, sino a recordar que la mente, cuando está en armonía con la verdad, co-crea una realidad basada en compasión, sabiduría y equilibrio. Cada momento de tu vida es una oportunidad para observar cómo tu mente reacciona. Si logras permanecer presente, descubrirás que nada externo puede dominarte. No eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus deseos. Eres la conciencia que los observa, y cuando asumes esa posición interior, el poder creador de tu mente deja de ser inconsciente. Ya no eres arrastrado por las olas del pensamiento, sino que aprendes a dirigirlas hacia la orilla del despertar. Por eso, cada práctica budista, ya sea meditación, respiración consciente o atención plena, apunta a un solo propósito: ver la mente tal como es, porque solo quien la ve puede transformarla. La mente, cuando se ilumina, ya no crea sufrimiento, crea comprensión, ya no fabrica conflicto,
genera paz, y entonces se cumple lo que Buda enseñó. Con la mente pura el hombre se eleva, con la mente impura se hunde. Todo depende de lo que piensa. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete al canal y continúa este viaje interior. Lo que descubrirás transformará no solo tu mente, sino toda tu realidad. El poder oculto de la atención. La atención es el hilo invisible que teje cada instante de la existencia. Todo lo que percibes, todo lo que sientes, todo lo que experimentas, depende de dónde colocas tu atención. En la enseñanza budista se dice que la mente es como un campo fértil. Allí donde siembras tu atención, crece la realidad que vivirás. Si pones tu atención en la carencia, verás escasez. Si la colocas en la gratitud, florecerá la abundancia. Por eso, el maestro interior que despierta dentro de ti no es otro que la capacidad de observar conscientemente dónde habita tu mente en cada momento. Esa observación es el inicio de la libertad. Cuando vives inconscientemente, tu atención es arrastrada por 1000 estímulos. Los pensamientos, las preocupaciones, los recuerdos y los deseos te llevan como hojas al viento. Crees estar despierto, pero en realidad duermes en la corriente de tus propios pensamientos. Buda comparó este estado con un sueño en el que el hombre confunde sus proyecciones mentales con la verdad. Pero el despertar no es una experiencia mística reservada a los monjes. Es el acto de recuperar la atención, de traer la mente al presente, de ver lo que es sin la distorsión del hábito y la interpretación. En ese instante de claridad, el mundo se transforma, no porque cambie lo externo, sino porque ha cambiado la calidad de tu percepción. Imagina por un momento que tu atención es una luz. Allí donde la diriges, algo cobra existencia. Si enfocas la luz sobre tus miedos, se amplifican. Si la diriges hacia la compasión, se expande el amor. Así de simple, así de profundo. La realidad que vives depende del lugar donde decides mirar. La mente sin entrenamiento se mueve por inercia, pero la mente atenta elige conscientemente en qué fijarse. Y esa elección, repetida miles de veces al día, moldea el destino. No es magia, es causa y efecto. La atención es la herramienta con la que el alma esculpe su camino. En los textos antiguos del budismo se dice que la atención plena, Sati en Pali, es el guardián del presente. Mientras la mente se dispersa entre el pasado y el futuro, la atención la devuelve a la hora, el único lugar donde la vida realmente sucede. El pasado no existe salvo como memoria. El futuro no existe salvo como proyección. Ambos son pensamientos, pero el presente es la realidad viva. El instante que respiras, el latido que sientes, el silencio que escucha. Cuando estás atento, el tiempo desaparece y con él se desvanece la ilusión del control. Entonces aparece la calma, una calma que no depende de las circunstancias, porque nace de la conciencia despierta que observa todo sin apego. En la práctica cotidiana, esto se traduce en una transformación radical de la manera en que enfrentas la vida. Un insulto deja de ser una herida cuando tu atención no se aferra a las palabras, sino que observa la emoción que surge sin dejarse arrastrar por ella. El dolor deja de ser sufrimiento cuando tu atención lo contempla sin resistencia. Un pensamiento negativo pierde fuerza cuando tu atención no lo alimenta. La atención es el fuego que puede consumir las sombras de la mente. Donde pones atención, pones energía. Y donde pones energía, das vida. Aprender a dirigir esa energía conscientemente es aprender a crear tu realidad desde la raíz. El entrenamiento de la atención comienza en lo pequeño, observar la respiración, sentir el cuerpo, escuchar sin juzgar, caminar sintiendo cada paso, comer estando presente en cada sabor.
Estas prácticas sencillas, que a la mente impaciente pueden parecer triviales, son en realidad llaves hacia el despertar, porque enseñan a la mente a permanecer donde está el cuerpo y no vagar en los laberintos del pensamiento. Cuando la atención se estabiliza, la mente se vuelve como un lago tranquilo, refleja con claridad el cielo, sin distorsión. Pero cuando está agitada, incluso el sol más brillante parece fragmentado en mil pedazos sobre su superficie. Así también nuestra visión del mundo depende del estado de nuestra atención. En la vida moderna, la atención se ha convertido en el recurso más escaso. Todo compite por ella: las pantallas, las redes, las noticias, las preocupaciones. Vivimos fragmentados, dispersos, incapaces de permanecer en silencio unos segundos sin buscar algo que nos distraiga. Pero cada vez que entregas tu atención sin conciencia, pierdes poder. Te conviertes en marioneta de fuerzas externas que te dictan qué pensar, qué sentir, qué desear. El budismo enseña lo contrario. Recuperar tu atención es recuperar tu libertad. Es volver a ser el dueño de tu mente. Es recordar que nadie puede manipularte si tú decides conscientemente dónde mirar y qué significado darle a lo que ves. Cuando practicas la atención plena, comienzas a notar que la realidad se abre en capas. Lo que antes parecía una sola cosa, se revela como una red de causas y efectos. Comprendes que nada ocurre por azar. Cada emoción tiene una raíz. Cada pensamiento tiene una intención. Cada acción tiene una consecuencia. Esta comprensión te hace responsable, pero no culpable, porque entiendes que, aunque no puedas controlar todo lo que sucede, sí puedes elegir cómo responder. Y en esa elección está el poder de crear un nuevo camino. La atención transforma la reacción en acción consciente, el miedo en sabiduría, la confusión en visión clara. Hay una frase de Buda que resume este principio: la atención es el camino hacia la inmortalidad. La distracción es el camino hacia la muerte. No se refiere a la muerte física, sino a la muerte de la conciencia, a esa vida automática en la que el ser humano actúa sin saber por qué, sufre sin comprender, busca sin encontrar. Estar atento es estar vivo de verdad. Es mirar un árbol y verlo por primera vez. Es escuchar el sonido del viento sin que la mente corra a nombrarlo. Es sentir el corazón y darse cuenta de que estás aquí, ahora, respirando, existiendo. Desde esa presencia, cada acto se vuelve sagrado, porque no lo haces en automático, lo haces con conciencia. El poder de la atención va más allá de lo psicológico. Tiene una dimensión espiritual profunda. Lo que observas con presencia cambia. En la meditación budista, cuando una emoción dolorosa surge, el practicante no la reprime ni la alimenta, la observa. Y al ser observada, esa emoción pierde su fuerza, se disuelve como la niebla al amanecer. Esto ocurre porque la conciencia pura no lucha, no condena, no se identifica, simplemente ilumina. Y donde hay luz, la oscuridad se desvanece. Así actúa la atención consciente, no desde el esfuerzo, sino desde la claridad. Lo que iluminas con tu atención deja de dominarte, pero la atención también puede volverse destructiva si se dirige sin sabiduría. Si te concentras en tus errores, en tus temores, en tus carencias, esas semillas crecen. Por eso, el entrenamiento no consiste solo en estar atento, sino en aprender a qué estar atento. La atención sin discernimiento puede reforzar el sufrimiento. Por eso, Buda enseñó el concepto de atención correcta dentro del noble óctuple sendero. No basta con observar. Hay que observar con comprensión, con una intención de liberar, no de atar. La atención correcta reconoce las causas del sufrimiento y las deja ir. La atención incorrecta se aferra a ellas. La diferencia entre ambas determina si tu mente te libera o te encierra.
En el fondo, el universo es una danza de energía que responde a la dirección de tu conciencia. Si tu atención está saturada de miedo, atraerás experiencias que lo confirmen, no porque el mundo te castigue, sino porque tu percepción filtra la realidad según esa vibración. Pero si tu atención se ancla en la calma, en la gratitud, en la aceptación, incluso las situaciones difíciles se transforman en oportunidades de crecimiento. La mente crea la realidad a través de la atención, y la atención crea el tipo de mente que experimenta esa realidad. Es un círculo sagrado que puede convertirse en espiral ascendente de sabiduría o en espiral descendente de ignorancia. El secreto está en observar sin identificarse. Cuando algo ocurre, una palabra, una emoción, una pérdida, si tu atención se aferra, sufres. Si tu atención se relaja, comprendes. La diferencia es mínima en apariencia, pero infinita en resultado. Lo que cambia no es el evento, sino el observador. Y cuando el observador se transforma, el universo entero cambia su rostro. El sufrimiento se disuelve no porque desaparezcan los problemas, sino porque tu mente deja de interpretarlos como enemigos. Empiezas a verlos como mensajeros que te muestran en qué parte de tu interior aún hay oscuridad. La atención es la lámpara que ilumina esos rincones y revela que todo, absolutamente todo, tiene un propósito en tu camino hacia el despertar. En la práctica diaria puedes comenzar cada mañana llevando tu atención a la respiración. Inhala conscientemente, siente el aire entrar. Exhala, siente cómo la tensión se va. Este acto simple te ancla en el presente. A lo largo del día, cada vez que notes que tu mente se dispersa, vuelve a ese punto. Es un recordatorio de que tú no eres tus pensamientos, eres el que los observa. Poco a poco descubrirás que la realidad exterior cambia de textura. Lo que antes te perturbaba ya no te domina. Lo que antes pasabas por alto se vuelve bello. Un atardecer, una conversación, el sonido de la lluvia. Todo se vuelve más vivo porque tu atención está viva. Cuando entrenas tu atención, también descubres la naturaleza ilusoria del ego. El ego necesita tu atención para existir. Sin ella, se desvanece. Cada vez que alimentas pensamientos del tipo «yo tengo razón», «yo soy mejor», «yo necesito esto», estás reforzando esa estructura mental que te separa del resto. Pero cuando observas esas voces sin darles energía, el ego se disuelve y queda la conciencia pura, el silencio que todo lo abarca. En ese silencio, la mente deja de crear conflicto y empieza a crear comprensión. Entonces, la realidad que percibes se vuelve más armoniosa, porque refleja la unidad interior que has encontrado. Con el tiempo, la atención se convierte en tu refugio. Ya no necesitas huir del ruido del mundo, porque tu centro está en ti. Incluso en medio del caos, puedes permanecer ecuánime, viendo cómo todo surge y desaparece. Las emociones, los pensamientos, las circunstancias. Todo cambia, pero tu atención estable te mantiene en equilibrio. Esa es la libertad suprema. No depender de que las cosas sean de una manera u otra para estar en paz. Cuando tu atención se asienta en la conciencia, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Nada se pierde, nada se gana. Solo se observa el fluir constante del universo. Así, poco a poco, la atención se vuelve oración silenciosa, una ofrenda de presencia al momento. Ya no vives corriendo hacia el futuro ni huyendo del pasado. Vives aquí, respirando, sintiendo, siendo. Comprendes que no necesitas cambiar el mundo, solo necesitas verlo con ojos nuevos. Y esos ojos se abren cuando tu atención está despierta. La mente crea la realidad, sí, pero la atención es el pincel con el que esa mente pinta su obra. Si quieres belleza, observa con amor. Si quieres paz, observa con aceptación. Si quieres sabiduría, observa con silencio.
Al final, descubrirás que no existe diferencia entre tú y lo que observas. El observador y lo observado son una sola cosa. Cuando tu atención se vuelve pura, el mundo desaparece como objeto separado y se revela como un reflejo de tu propia conciencia. Es el despertar, comprender que el universo no está afuera, sino dentro de ti, vibrando al ritmo de tu mente. Cada pensamiento, cada emoción, cada respiración es una nota en la sinfonía infinita de la existencia. Cuando escuchas esa música con atención plena, ya no hay miedo, ni deseo, ni búsqueda. Solo hay presencia, y en esa presencia todo es perfecto. Si este mensaje toca tu corazón, suscríbete al canal para continuar este viaje interior. Lo que descubrirás en los próximos capítulos puede cambiar para siempre tu manera de ver el mundo y de ver tu propia mente. La ilusión del yo y la mente que se identifica. Todo sufrimiento nace del apego, y todo apego nace de una ilusión, la creencia de que existe un yo separado, fijo, permanente. Esta es una de las verdades más profundas y desafiantes que enseñó Buda. Lo que llamamos yo, ese conjunto de pensamientos, emociones, recuerdos, gustos, temores y deseos, no es una entidad real, sino una construcción mental que cambia a cada instante. Sin embargo, vivimos esclavizados por ella, defendiendo su imagen, protegiendo su historia, creyendo que sin ella dejaríamos de existir. Esta identificación con la mente es la raíz de la dualidad, yo y el otro, placer y dolor, éxito y fracaso. Y mientras esa ilusión domine, la mente seguirá creando una realidad basada en el conflicto. Desde pequeños se nos enseña a definirnos por lo que pensamos, lo que sentimos, lo que poseemos. Nos dicen quiénes somos, qué debemos desear, qué debemos temer. La mente absorbe esas creencias como verdades y construye una identidad alrededor de ellas. Pero si observas atentamente, descubrirás que ese yo cambia constantemente. El niño que fuiste ya no existe. Los pensamientos que tenías ayer ya no son los mismos de hoy. Las emociones que te dominaron hace un minuto se disolvieron. ¿Dónde está entonces ese yo que crees ser? En ninguna parte. Es un flujo de procesos mentales que surgen y desaparecen, como olas en el mar. Sin embargo, el mar, la conciencia que las contiene, permanece inmóvil. Cuando no ves esta verdad, la mente se apropia de todo. Dice, yo pienso, yo siento, yo sufro, yo quiero, yo temo. Pero en realidad no hay un yo que piense, hay pensamiento. No hay un yo que sienta, hay sensación. No hay un yo que sufra, hay sufrimiento. La mente crea la ilusión del poseedor y al hacerlo se divide a sí misma. Empieza la guerra interior entre lo que soy y lo que debería ser, entre lo que deseo y lo que temo perder. Y esa guerra se proyecta hacia el mundo, convirtiéndose en relaciones de lucha, competencia y dolor. El ego no puede vivir sin conflicto, porque su existencia depende de la comparación. Necesita sentirse separado para sentirse real, pero en esa separación nace la raíz del sufrimiento. Buda descubrió que no hay un yo permanente que controlar, sino un conjunto de procesos interdependientes, cuerpo, sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. A esto lo llamó los 5 agregados. Juntos dan la ilusión de una identidad, del mismo modo que una llama parece constante, aunque esté compuesta de fuego que cambia sin cesar. La mente, al no ver esta naturaleza cambiante, se aferra, y ese aferramiento genera dolor. Todo lo que se aferra, se rompe. Todo lo que se defiende, se debilita. Pero cuando ves la impermanencia como una danza natural, dejas de luchar contra la vida. Comprendes que no hay nada que conservar, porque nada te pertenece. La mente deja de resistirse y comienza a fluir con la totalidad.
Esta comprensión no se logra con palabras, sino con observación. Cuando te sientas en silencio y miras la mente, empiezas a notar cómo surgen pensamientos uno tras otro. Algunos son placenteros, otros dolorosos, otros neutros. Todos aparecen y desaparecen sin que los hayas invitado. Lo mismo ocurre con las emociones. Surgen, se expanden, se disuelven. Entonces descubres que no eres esas formas cambiantes, sino el espacio en el que aparecen. Ese espacio es la conciencia pura, ilimitada, silenciosa. Cuando lo reconoces, la mente deja de ser tu dueña. Ya no eres el prisionero de tus pensamientos, sino el testigo de su danza. Esa realización es el inicio del fin del sufrimiento. La mente identificada con el ego crea una realidad de constante amenaza. Vive interpretando todo en función de sí misma. Me han ofendido, me han ignorado, me han amado, me han rechazado. Cada experiencia se convierte en una historia personal. Pero el mundo no gira alrededor de esa historia. Solo la mente lo cree así. Cuanto más fuerte es la identificación, más frágil se vuelve el ser. Cualquier palabra o gesto lo hiere, porque cree que algo ha tocado su esencia. Sin embargo, cuando despiertas y ves que el yo no es más que una forma transitoria, las ofensas pierden sentido, las alabanzas no te alteran y los juicios ajenos dejan de tener poder. La mente ya no necesita protegerse porque comprende que no hay nada que defender. Esa libertad interior transforma completamente tu percepción de la realidad. La vida deja de ser una batalla entre yo y los otros. Empiezas a ver que todos son expresiones de la misma conciencia. El enemigo deja de ser enemigo, se convierte en espejo. La mente que juzga se disuelve en la comprensión de que todos los seres buscan lo mismo: liberarse del sufrimiento, hallar la paz. Desde esa visión, la compasión surge de manera natural, no como un deber moral, sino como un reconocimiento de unidad. Ya no ves separación entre el que sufre y el que comprende, entre el que hiere y el que es herido. Todo forma parte del mismo juego de la mente universal que aprende a conocerse a sí misma. Pero el ego es astuto. Incluso puede disfrazarse de espiritualidad. Puede decir: yo soy consciente, yo soy iluminado, yo soy diferente de los demás. Así, transforma la búsqueda espiritual en otra forma de orgullo. El budismo advierte sobre este peligro. Mientras haya un yo que se apropie del despertar, ese despertar será incompleto. La verdadera iluminación no es una conquista personal, sino la disolución del que quiere conquistar. Cuando desaparece el sentido de posesión, la mente descansa. No hay nada que alcanzar, porque ya eres la conciencia que buscabas. No hay camino, porque tú eres el camino. La mente que entendió esto crea una realidad simple, natural, libre de pretensión. Vive con profundidad, pero sin peso. Comprender la ilusión del yo no significa negar la individualidad funcional. El cuerpo sigue existiendo, los pensamientos siguen surgiendo, las acciones continúan. Pero ya no se viven desde el apego, sino desde la claridad. Es como ver una película sabiendo que es una película. Disfrutas de las emociones, pero no las confundes con la realidad. Esta distancia interior te permite actuar con sabiduría. Cuando la mente deja de aferrarse a la identidad, cada acto se vuelve espontáneo, libre del miedo al fracaso o al juicio. La vida se convierte en expresión, no en defensa. Lo que antes era esfuerzo se transforma en fluidez. Lo que antes era lucha se vuelve juego. El problema es que el ego no quiere desaparecer. Se alimenta de la atención. Cuanto más piensas en ti mismo, más fuerte se hace. Por eso, en el camino budista, el antídoto contra el ego no es la negación, sino el servicio. Cuando ayudas a otro ser, cuando practicas la compasión, cuando dejas de preguntarte ¿qué gano yo?, la mente se abre,
La energía que antes se concentraba en proteger una imagen se transforma en amor incondicional, y ese amor tiene el poder de disolver la ilusión de la separación. No hay mayor libertad que olvidarse de uno mismo en el acto de dar. En ese olvido, paradójicamente, te encuentras por primera vez. Cada pensamiento que refuerza la idea del yo crea sufrimiento. Cada pensamiento que la trasciende crea paz. Si dices, me han hecho daño, perpetúas la división. Si dices, hubo dolor, te liberas del personaje. Este simple cambio de lenguaje refleja una transformación interior profunda. Pasas de ser el protagonista del drama a ser el observador del flujo de la vida. Cuando la mente alcanza ese nivel de desapego, la realidad externa deja de tener poder para perturbarla. Los acontecimientos siguen ocurriendo, pero ya no hay alguien que se los apropie. Hay acción sin actor, experiencia sin dueño. Esa es la verdadera libertad espiritual. Vivir plenamente sin necesidad de control. Desde la perspectiva de la mente común, esta enseñanza parece amenazante. Si no hay yo, ¿quién soy?, pregunta el ego con miedo. Pero lo que desaparece no es tu existencia, sino la ilusión de separación. Lo que queda es infinitamente más vasto. Eres conciencia sin límites, sin forma, sin principio ni fin. El ego es una ola. La conciencia es el océano. Cuando la ola recuerda que es el océano, deja de temer a la muerte, porque comprende que nunca fue distinta del agua que la contiene. Así también el ser humano despierta del sueño del yo y descubre que siempre ha sido la vida misma experimentándose a través de 1000 formas. Esta comprensión no se alcanza con pensamiento, sino con silencio. Cuando la mente calla, la verdad se revela. El reconocimiento de que el yo es una ilusión tiene consecuencias prácticas profundas. Dejas de tomarte las cosas de manera personal. Si alguien te critica, ves que sus palabras nacen de su propio estado mental, no de una verdad sobre ti. Si algo no sale como esperabas, comprendes que no hay un destino que te castiga, sino una danza de causas y condiciones que simplemente se manifiestan. Este entendimiento reduce el sufrimiento porque elimina la interpretación personal que alimenta el dolor. Lo que antes era tragedia se convierte en aprendizaje. Lo que antes era pérdida se revela como espacio para el crecimiento. La mente ya no se resiste y en esa aceptación la realidad se vuelve más amable. Cuando desaparece la identificación con el yo, también desaparece el miedo, porque todo miedo se basa en la idea de que algo puede amenazar tu existencia. Pero ¿cómo puede ser amenazada la conciencia que no tiene forma? Puedes perder el cuerpo, los objetos, las relaciones, las ideas, pero la conciencia permanece. Ella observa el nacimiento y la muerte, el día y la noche, la alegría y el dolor, sin ser afectada. Esta comprensión da un poder inquebrantable, no el poder de dominar, sino el poder de permanecer en calma. Mientras el mundo cambia, tú permaneces. Mientras la mente crea 1000 realidades, tú eres el espacio en el que todas ocurren. Y ese espacio es la verdadera naturaleza de tu ser. A medida que esta comprensión se profundiza, la mente deja de crear realidades basadas en el miedo y comienza a crear realidades basadas en la confianza. La vida se vuelve más simple, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque ya no te ves separado de ellos. El obstáculo se convierte en maestro, el conflicto en oportunidad de ver más claramente. Todo lo que ocurre, ocurre a favor de tu despertar. Y cuando vives desde esa comprensión, tu energía cambia. Las circunstancias comienzan a reflejar esa serenidad. Las personas se sienten atraídas por tu presencia, no porque hagas algo especial, sino porque tu mente irradia paz. Esa paz es contagiosa, porque todos, en lo profundo, anhelan regresar a ese estado natural.
El camino hacia la disolución del ego es en realidad el camino hacia la realidad. No destruyes el yo. Lo trasciendes al verlo como lo que es. Una construcción útil, pero no definitiva. Es como usar un mapa para llegar a un destino. El mapa te guía, pero no es el territorio. Del mismo modo, el yo te ayuda a funcionar en el mundo, pero no es quien realmente eres. Cuando confundes el mapa con el territorio, te pierdes. Cuando reconoces la diferencia, caminas libre. Esta libertad interior no depende de creencias, sino de visión directa. Por eso, en la práctica budista, no se pide fe ciega, sino observación consciente. Mira tu mente, observa cómo se aferra, cómo reacciona, cómo crea historias. Y en el instante en que ves eso, ya estás más allá de ello. Cada vez que recuerdas esta verdad, el ego pierde fuerza. Cada vez que olvidas, vuelve a tomar el control. Por eso, la práctica es constante. No basta con entender intelectualmente que no hay un yo. Hay que experimentarlo una y otra vez en la vida diaria. Cada vez que algo te moleste, pregúntate, ¿quién está molesto? Cada vez que te sientas herido, pregúntate, ¿quién se siente herido? Verás que la respuesta siempre apunta a una imagen mental, no a tu esencia. Esa imagen es efímera. Tú no lo eres. Con el tiempo, esta simple observación disuelve el poder del ego. Lo que antes te dominaba se vuelve transparente. Lo que antes te esclavizaba se convierte en objeto de contemplación. Así, poco a poco, la mente deja de crear realidades ilusorias y empieza a reflejar la verdad. En última instancia, la ilusión del yo es el velo que cubre la unidad de todas las cosas. Cuando el velo cae, la mente se vuelve espejo perfecto. Ya no distorsiona, ya no interpreta, ya no divide. Refleja el mundo tal como es. Una manifestación continua del misterio del ser. Entonces comprendes que no hay nada que alcanzar, porque siempre ha sido eso. El buscador y lo buscado son uno. El despertar no es un evento futuro, sino la revelación de lo que siempre ha estado presente. Y cuando vives desde ese reconocimiento, todo acto, por pequeño que sea, se llena de significado. Comer, caminar, hablar, respirar. Todo se vuelve una expresión de la conciencia en movimiento. Ya no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo es sagrado. Esta visión no te aleja del mundo, te une más a él. Al ver que los demás no son distintos de ti, surge un amor natural, libre de condiciones. La compasión ya no es un ideal, sino una consecuencia. No puedes dañar a otro sin dañarte a ti mismo, porque el otro eres tú. Así, la mente deja de crear realidades basadas en el egoísmo y comienza a crear realidades basadas en la armonía. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción se vuelve una semilla de paz. Y el mundo exterior, como un espejo fiel, empieza a reflejar esa paz. Así es como la mente despierta transforma la realidad, no cambiando los hechos, sino cambiando la manera en que los percibe. Donde antes veía enemigos, ahora ve maestros. Donde antes veía obstáculos, ahora ve oportunidades para amar. Comprender esto no significa que el dolor desaparezca, sino que deja de ser un enemigo. La vida sigue trayendo pérdidas, desafíos, incertidumbres, pero la mente despierta los vive con ecuanimidad. Ya no hay resistencia, porque no hay alguien que se resista. Todo lo que viene, viene. Todo lo que va, va. En esa aceptación total se encuentra la verdadera felicidad. Una felicidad que no depende de circunstancias, sino de comprensión. Es el estado de nirvana, la extinción de la ilusión del yo, y con ella, del sufrimiento. Cuando llegas a ese punto, el universo entero se siente en paz dentro de ti. No porque haya cambiado, sino porque tú has recordado lo que siempre fuiste. Conciencia pura, ilimitada, creadora de toda realidad. Si esta reflexión te ayudó a ver tu mente con más claridad, suscríbete al canal para continuar este viaje de autoconocimiento y despertar.
Cada palabra, cada silencio, cada observación puede ser el inicio de una nueva realidad interior, el desapego y la creación consciente. El desapego no es renuncia, no es frialdad ni indiferencia, como muchos creen, es comprensión, es la libertad de no depender de lo impermanente para sostener tu paz interior. En la enseñanza budista, el desapego es la llave que abre la puerta de la realidad verdadera, porque solo cuando dejas de aferrarte a las formas transitorias, puedes ver la esencia que las une. Todo lo que existe está cambiando. Los pensamientos, los cuerpos, las relaciones, las emociones, los éxitos, los fracasos, todo fluye como un río que nunca se detiene. Querer detenerlo es la raíz del sufrimiento. Fluir con él, sin aferrarte ni resistirte, es la raíz de la sabiduría. La mente que no comprende la naturaleza impermanente de las cosas crea una realidad de miedo. Miedo a perder, miedo a no conseguir, miedo al cambio, miedo al final. Pero la verdad es que nada se pierde, solo se transforma. El problema no es que las cosas cambien, sino que tú te resistes al cambio. Cuando la mente quiere que algo dure para siempre, se enfrenta a la ley de la existencia. Todo lo condicionado nace, se desarrolla y muere. Ninguna flor permanece fresca eternamente, pero eso no la hace menos bella. De hecho, su belleza está precisamente en su fragilidad. La vida es igual, su transitoriedad la hace sagrada. Si todo fuera permanente, nada tendría valor. El desapego no destruye el amor, lo purifica. El amor con apego dice, te necesito para ser feliz. El amor sin apego dice, quiero que seas libre, incluso si eso significa que no estés a mi lado. La práctica del desapego comienza observando los movimientos de la mente. Cada vez que surge el deseo, observa cómo crea una imagen del futuro y se aferra a ella. Cada vez que surge el miedo, observa cómo se aferra a un recuerdo del pasado. En ambos casos, la mente deja de vivir el presente y se ata a una ilusión. El desapego no significa no sentir, sino no quedar prisionero de lo que sientes. Puedes disfrutar de las cosas, amarlas profundamente, pero sin poseerlas, porque el deseo de poseer es la semilla del sufrimiento. Cuando quieres retener, el corazón se tensa. Cuando aceptas que todo cambia, el corazón se abre. El desapego es, por tanto, el arte de abrir el corazón sin cerrarlo por miedo a perder. La mente que ha aprendido a desapegarse crea una realidad más amplia, más liviana. Ya no se aferra a resultados específicos, porque confía en el flujo de la existencia. Entiende que cada situación, incluso las dolorosas, tiene un propósito. Esta confianza no es pasividad, es inteligencia espiritual. Significa actuar con presencia, pero sin ansiedad por el resultado. En el Bhagavad Gita, una enseñanza muy cercana al espíritu budista, Krishna le dice a Arjuna, cumple tu deber, pero no te apegues a los frutos de tus acciones. Ese es el principio del desapego activo. Moverte en el mundo con compasión y atención, pero sin esclavitud interior. Cuando tu felicidad no depende del resultado, nada puede perturbarte. El apego no solo se manifiesta hacia personas o cosas, sino también hacia ideas, creencias, opiniones. Nos identificamos con nuestras posturas mentales y defendemos esas construcciones como si fueran nuestra propia vida. Pero cada pensamiento es una forma pasajera. Cuando te aferras a una creencia, te cierras a la posibilidad de ver más allá. La mente apegada es rígida, la mente desapegada es fluida. El Buda decía que las enseñanzas son como una balsa para cruzar un río. Una vez que llegas a la otra orilla, no necesitas cargarla en tus hombros. Así también, las ideas son medios, no fines. Cuando comprendes esto, te liberas de la necesidad de tener siempre razón, y esa liberación abre la puerta a una nueva realidad basada en la humildad y la apertura.
El apego más sutil y difícil de ver es el apego al yo, a la imagen mental de quién crees ser. Este es el último obstáculo en el camino espiritual. Puedes desapegarte de objetos, relaciones y creencias, pero si sigues identificado con la idea de yo, seguirás sufriendo. Porque el yo quiere controlar, quiere garantizar la permanencia, quiere poseer incluso el despertar. El ego espiritual dice, estoy progresando, estoy más consciente, estoy más iluminado. Pero mientras haya un yo que se apropie, el desapego no es completo. El verdadero desapego no consiste en rechazar el mundo, sino en no reclamarlo como propio. Es reconocer que nada te pertenece, porque nada es tuyo, todo pertenece al flujo universal de la vida. Cuando esta comprensión se encarna, la mente cambia su manera de crear realidad. Antes, la mente apegada proyectaba miedo y deseo, creando un mundo lleno de carencias y amenazas. Ahora, la mente desapegada proyecta confianza y ecuanimidad, creando un mundo donde todo se percibe como oportunidad para crecer. El cambio interior modifica la vibración exterior. Ya no vives en un universo hostil, sino en un universo cooperativo. Todo parece alinearse a favor de tu despertar, porque ya no luchas contra lo que es. La vida se convierte en un espejo perfecto. Cuanto más sueltas, más recibes. Cuanto menos controlas, más armonía experimentas. El desapego te enseña también el arte de soltar en el momento correcto. Hay relaciones, lugares y situaciones que cumplieron su función, pero la mente insiste en retenerlas. Tememos el vacío, el silencio que queda cuando algo se va. Pero en ese vacío es donde la conciencia florece. Lo que se va deja espacio para lo nuevo. Lo que termina abre el camino a otra forma de existencia. Resistirse al fin es resistirse a la vida. Aprender a decir adiós con gratitud es un acto de madurez espiritual. Significa entender que todo lo que llega a ti, personas, experiencias, emociones, es un maestro temporal. Algunos se quedan un instante, otros toda una vida, pero todos vienen a mostrarte algo. Cuando aprendes la lección, los dejas ir con amor. En la práctica de la meditación, el desapego se entrena al observar los pensamientos sin seguirlos. Aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Si los persigues te pierdes, si los rechazas también te pierdes, pero si los observas con serenidad, comprendes su naturaleza vacía. Así ocurre con todo en la vida. El desapego es observar sin apropiarte, dejar que la vida suceda sin interferir con expectativas. No significa pasividad, sino alineación con el flujo natural. Cuando dejas de interferir, la mente se vuelve clara, y esa claridad te permite actuar con mayor precisión. Cada acción surge del silencio interior, no de la reacción. Este tipo de acción es poderosa porque nace de la conciencia, no del miedo. La mente apegada siempre pregunta, ¿qué obtendré? La mente desapegada pregunta, ¿qué puedo aprender? Esta diferencia cambia completamente tu realidad. Cuando todo lo que haces nace de la expectativa de recompensa, vives en tensión. Cuando actúas por comprensión y amor, vives en libertad. Lo curioso es que, cuando dejas de buscar, la vida te da más. Lo que antes perseguías, ahora llega sin esfuerzo, porque el universo responde a la vibración del desapego con fluidez. El apego genera bloqueo, el desapego genera movimiento. Cuando sueltas, creas espacio, y ese espacio atrae nuevas posibilidades. Por eso, el desapego no es pérdida, sino apertura. Los sabios budistas enseñan que el sufrimiento es proporcional al grado de apego. Si te aferras al cuerpo, sufrirás con la enfermedad y la vejez. Si te aferras a las relaciones, sufrirás con la distancia o la muerte. Si te aferras a las ideas, sufrirás cuando la realidad las contradiga.
Pero si ves todas esas cosas como manifestaciones temporales de la misma energía, las aceptas sin dolor. El desapego no significa frialdad, significa comprensión profunda, significa amar sin miedo a perder, significa disfrutar del presente sin exigirle eternidad, significa ser dueño de tus emociones sin ser dominado por ellas. Cuando logras eso, la mente deja de crear realidades de sufrimiento y comienza a crear realidades de serenidad. La práctica del desapego no se logra de golpe. Es un proceso gradual. Comienza reconociendo tus apegos más evidentes. Observa qué te causa ansiedad. Detrás de cada ansiedad hay un apego. Si temes perder tu estatus, estás apegado a la imagen. Si temes quedarte solo, estás apegado a la compañía. Si temes fracasar, estás apegado al éxito. El desapego comienza con la honestidad de ver esas dependencias sin juzgarte. A medida que las reconoces, tu conciencia se expande, y cuanto más consciente te vuelves, menos te dominan. El desapego no se fuerza. Ocurre naturalmente cuando ves la inutilidad del aferramiento. Cuando comprendes que nada externo puede darte la paz, que solo surge del interior, el apego cae por sí solo. Vivir desapegado no significa abandonar el mundo, sino vivir en él sin esclavitud. Puedes tener posesiones sin ser poseído por ellas. Puedes amar sin perderte. Puedes disfrutar sin miedo a que acabe. Esa es la paradoja del desapego. Cuanto menos necesitas, más disfrutas, porque ya no consumes para llenar un vacío, sino que compartes desde la plenitud. La mente desapegada es generosa, porque sabe que la abundancia no está en lo que posee, sino en lo que siente. Esa abundancia interior se refleja en el mundo. Lo que antes percibías como falta, ahora se convierte en gratitud, y la gratitud, en sí misma, es una forma suprema de desapego. Agradeces lo que tienes, y también lo que se va, porque reconoces que todo cumple un propósito. En el plano más profundo, el desapego conduce al estado de ecuanimidad. Nada te eleva demasiado, nada te hunde demasiado. Eres como el cielo. El sol lo ilumina, la tormenta lo oscurece, pero él permanece igual. Las nubes van y vienen, pero el cielo no cambia. Así es la mente iluminada. Observa el placer y el dolor, la ganancia y la pérdida sin perder su centro. Esto no significa indiferencia, sino sabiduría. Significa ver la naturaleza impermanente de todo y no sufrir por lo que no puedes retener. En esa ecuanimidad, la realidad externa ya no te domina. Eres libre, incluso en medio del cambio. Y desde esa libertad puedes crear conscientemente, porque ya no reaccionas por miedo, sino que eliges desde la claridad. La creación consciente surge naturalmente del desapego. Cuando tu mente ya no está nublada por el deseo o el temor, su energía se vuelve pura, y esa pureza tiene poder creador. Cada pensamiento se convierte en una semilla que germina sin interferencia. Cuando actúas sin apego al resultado, tus acciones fluyen en armonía con el universo. El ego quiere controlar el efecto. La conciencia solo entrega la causa con amor. Esa diferencia hace que la realidad responda de manera distinta. La mente desapegada atrae circunstancias favorables no por manipulación, sino por resonancia. Es como si el universo reconociera la vibración de la confianza y la reflejara en forma de sincronicidades, encuentros, oportunidades. Lo que antes parecía azar se convierte en orden. Lo que antes era lucha se convierte en flujo. Así se cumple la ley espiritual más profunda. Tu mente crea tu realidad, no cuando intenta forzarla, sino cuando aprende a soltar. Porque solo una mente libre puede crear libremente. Mientras te aferres, tus creaciones estarán teñidas de miedo. Cuando sueltas, tus creaciones emanan del amor.
El desapego es la condición esencial del creador consciente. Es el silencio interior que permite que el universo se exprese a través de ti sin distorsión. Entonces descubres que no hay separación entre tu voluntad y la del todo. Actúas, pero no desde el ego, sino desde la totalidad. Cada gesto, cada palabra, cada pensamiento se vuelve alineado con el ritmo del cosmos. En ese estado, la realidad que experimentas es de plenitud constante, aunque las formas cambien. Finalmente, el desapego te lleva a comprender que todo lo que llega a ti es exactamente lo que necesitas para tu evolución. No hay errores, no hay accidentes. Cada pérdida, cada logro, cada encuentro es una lección disfrazada. El apego dice, esto no debería pasarme. El desapego dice, esto también es parte del camino. Esa aceptación transforma la realidad. Lo que antes era sufrimiento se convierte en sabiduría. Lo que antes parecía injusticia se revela como oportunidad. Así, la mente deja de pelear con la vida y comienza a cooperar con ella. Esa cooperación es la verdadera creación consciente. Fluir con la vida en lugar de resistirla. Cuando logras este nivel de conciencia, tu paz ya no depende de nada. Puedes caminar entre la multitud o sentarte en silencio. Puedes perder o ganar. Puedes ser amado o ignorado, y nada altera tu equilibrio. Has descubierto el secreto. La libertad no está en cambiar el mundo, sino en cambiar la manera en que lo vives. El desapego te convierte en creador consciente porque elimina la interferencia del ego. Eres un canal limpio, y por ese canal la vida fluye con perfección. Todo lo que sucede tiene sentido, y aunque no lo comprendas al instante, confías. Esa confianza es la forma más alta de fe, una fe que no necesita promesas, porque se apoya en la experiencia directa de la unidad con todo. Entonces entiendes que el desapego no te quita nada, te devuelve a ti mismo. Te libera del peso del control, del miedo, del deseo. Te deja desnudo ante la vida, pero esa desnudez es pureza. Eres como el viento, sin forma fija, sin dirección impuesta, pero presente en todas partes. Ya no creas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no buscas la paz, porque te has convertido en ella. Y esa paz interior es la mayor creación de la mente despierta. Una realidad donde todo es bienvenido, donde todo tiene un propósito, donde no hay resistencia, solo aceptación y amor. Si estas palabras resonaron en tu interior, suscríbete al canal para continuar este camino de liberación y conciencia. Cada nuevo paso te acercará más a la mente libre que crea su realidad desde la serenidad y no desde el miedo. La mente despierta y la realidad iluminada. Cuando la mente despierta, el mundo entero cambia sin que nada haya cambiado. Los árboles son los mismos, las personas siguen siendo quienes son, el cielo continúa girando sobre ti, pero tus ojos ven de otra manera. La realidad que antes parecía fragmentada, ahora se revela como una totalidad viva y palpitante. Comprendes que nada está separado, que todo está interconectado por una red invisible de causas y efectos, de energías y significados. El budismo enseña que esta comprensión no es un milagro, sino el resultado natural de una mente que ha dejado de identificarse con sus pensamientos. Porque los pensamientos son las nubes que oscurecen el cielo de la conciencia. Cuando las nubes se disipan, el cielo siempre estuvo ahí, vasto, libre, luminoso. La mente despierta no se alcanza a través del esfuerzo, sino a través del entendimiento. No es una mente que sabe más, sino una mente que ha dejado de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Durante toda la vida, hemos creído que la felicidad se encuentra en las circunstancias, en un futuro mejor, en una relación, en un logro. Pero cuando consigues lo que deseas, el placer dura poco, y pronto la mente vuelve a desear algo más.
Así gira la rueda del samsara, el ciclo interminable del deseo y el sufrimiento. Despertar es detener esa rueda, no huyendo del mundo, sino viendo claramente su funcionamiento. Es comprender que la raíz de toda insatisfacción está en la mente que busca, no en lo que le falta. Cuando observas la mente en silencio, descubres su naturaleza ilusoria. Ves cómo un pensamiento genera una emoción, cómo esa emoción impulsa una acción, cómo esa acción crea una experiencia y cómo esa experiencia refuerza la creencia que inició el ciclo. Así es como la mente crea la realidad. Pero si interrumpes el ciclo con la conciencia, el proceso se detiene. El pensamiento surge, lo ves, no lo alimentas y entonces se disuelve. La emoción aparece, la sientes, no la resistes y se transforma. En ese momento eres libre, nada te controla, porque estás consciente. Esa es la esencia de la mente despierta, una atención tan profunda que la ilusión del control desaparece. Ya no intentas manipular la vida, simplemente la ves, y en esa visión el sufrimiento cesa. El Buda describió este estado como nirvana, la extinción del fuego del deseo, del odio y de la ignorancia. No es una aniquilación, sino un renacimiento interior. Es como si una lámpara que ha estado oscilando con el viento de los pensamientos finalmente se estabilizara. La luz no cambia, pero su brillo ahora ilumina todo con claridad. Una mente así no se perturba por las circunstancias, porque sabe que las circunstancias no son la causa de la paz ni de la perturbación. Son solo escenarios donde se refleja su estado interior. Lo que cambia es la interpretación, no la realidad. La mente dormida interpreta a través del miedo. La mente despierta interpreta a través del amor. Con una mente despierta, la realidad ya no se percibe como una cadena de acontecimientos aislados, sino como una manifestación constante del presente. No hay pasado que pesar ni futuro que temer. Todo ocurre ahora. Cada sonido, cada respiración, cada mirada es una puerta hacia el infinito. En ese estado no hay aburrimiento ni prisa, porque el tiempo deja de tener el poder de dividir. La mente que vive en el presente crea una realidad donde todo tiene sentido. La sincronía se vuelve natural, las coincidencias se multiplican, la intuición se afina. La vida comienza a responder con una precisión que asombra, porque la mente y el universo ya no están separados, son uno. Cuando vives con esta conciencia, descubres que la felicidad no es un objetivo, sino tu estado natural cuando no estás distraído. La mente despierta no necesita motivos para estar en paz. La paz es su condición original. Solo los pensamientos la perturban. Por eso, en la práctica budista, se dice que no tienes que alcanzar la iluminación, sino quitar lo que la oculta. Como el sol detrás de las nubes, la luz de la conciencia nunca se apaga, solo está cubierta por la confusión. Cuando comprendes esto, la búsqueda cesa. Ya no tratas de ser mejor, más sabio o más iluminado, simplemente eres. Y ese ser es suficiente. Esa simplicidad es el mayor tesoro que puede poseer un ser humano. Sin embargo, alcanzar este estado no significa retirarse del mundo. La mente despierta actúa, trabaja, ama, se relaciona, pero lo hace desde un lugar diferente. Antes actuabas para obtener algo. Ahora actúas por amor a la acción misma. Antes amabas con miedo a perder. Ahora amas porque el amor es tu naturaleza. Antes buscabas seguridad, ahora sabes que nunca estuviste en peligro. La mente despierta no rechaza la dualidad, la integra. Sabe que luz y sombra son dos caras del mismo espejo, que la tristeza y la alegría nacen del mismo origen. Esa comprensión te hace completo, porque ya no te fragmentas entre lo que deseas y lo que rechazas. Todo tiene lugar dentro de ti. Uno de los aspectos más bellos de la mente despierta es su capacidad de ver lo sagrado en lo cotidiano, en cada sonido,
en cada gesto, en cada cosa simple, percibes la presencia del ser. Lavando un plato ves el milagro del agua que fluye. Caminando, sientes la tierra sosteniéndote. Escuchando a otro, percibes que detrás de sus palabras late la misma conciencia que vive en ti. Esa percepción unifica todo. Ya no necesitas rituales grandiosos para sentir lo divino, porque lo divino está en todo. Este es el verdadero significado del despertar. No huir del mundo, sino descubrir que el mundo entero es una expresión del espíritu. La mente despierta no juzga, porque comprende que el juicio nace del ego. En lugar de preguntar, ¿esto es bueno o malo?, Yu pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Todo se convierte en maestro. El dolor enseña paciencia, la pérdida enseña desapego, la alegría enseña gratitud. No hay experiencias inútiles, cada una cumple una función en el camino hacia la sabiduría. Esta comprensión te permite vivir sin resistencia. Ya no huyes del sufrimiento, porque sabes que al observarlo con conciencia se transforma. Lo enfrentas con ternura, no con miedo. En ese acto de aceptar lo que es, la mente deja de crear resistencia, y al cesar la resistencia, cesa el conflicto. Una mente así ya no necesita defenderse, no siente la necesidad de tener razón, de imponer su visión, de compararse. Sabe que cada ser está en su propio nivel de comprensión y respeta el proceso de todos. Esta aceptación universal genera una energía de compasión que se irradia espontáneamente. No es un amor selectivo, sino una ternura hacia toda forma de vida. Ves el sufrimiento ajeno y no lo juzgas, lo comprendes. Esa comprensión profunda es la esencia del amor incondicional. No necesita recompensa, no necesita reciprocidad. Es el amor que emana del reconocimiento de la unidad. En ese estado, incluso el enemigo deja de existir, porque ves en él tu propia ignorancia reflejada. La mente despierta también transforma la relación con la muerte. Lo que antes era miedo se convierte en misterio. Comprendes que la muerte no es el fin, sino una transición. Un cambio de forma dentro del ciclo eterno del ser. Nada muere realmente, solo se transforma. El cuerpo regresa a la tierra. La energía se dispersa en nuevas manifestaciones. La conciencia, que nunca nació, nunca muere. Saber esto libera una inmensa cantidad de energía, porque gran parte del sufrimiento humano proviene del miedo a la pérdida. Cuando sabes que nada se pierde, que incluso la muerte es parte del flujo de la vida, vives sin miedo. Y una vida sin miedo es una vida plena. En la mente despierta, el silencio se vuelve maestro. Ya no necesitas tantas palabras para comprender. En el silencio sientes la totalidad. Es un silencio vivo, no vacío, un silencio que escucha, que abraza, que responde con sabiduría. Allí no hay pensamientos que interrumpan la experiencia directa del ser. En ese silencio descubres la verdad más simple y más profunda. La realidad no necesita ser interpretada para ser vivida. Cuando la mente calla, el mundo brilla. Los colores son más intensos, los sonidos más puros, la respiración más profunda. Todo se vuelve extraordinario porque la conciencia ha despertado de su sueño de distracción. La mente despierta no busca escapar del dolor, pero tampoco se aferra al placer. Ve ambos como manifestaciones de la misma energía vital. Entiende que nada es permanente y por eso disfruta sin miedo y suelta sin tristeza. Vive el presente con total entrega porque sabe que solo existe este momento. El pasado ya no la define, el futuro ya no la preocupa. En esa entrega, la mente se vuelve transparente. Y cuando la mente es transparente, la realidad se refleja sin distorsión. Eso es la iluminación, ver el mundo tal como es, sin proyecciones, sin juicios, sin filtros. Ver con los ojos del ser.
Una mente iluminada no necesita aislarse para conservar su paz. Puede vivir en el bullicio, en el trabajo, en medio del ruido y seguir en silencio por dentro, porque la calma no depende del entorno, sino de la profundidad de la conciencia. En medio de una multitud, sigue centrada. En medio del conflicto, sigue clara. En medio del caos, sigue serena. Esa serenidad es contagiosa. Los demás sienten esa presencia y se calman sin saber por qué. La mente despierta irradia armonía simplemente existiendo. No enseña con palabras, enseña con su estado. Esa es la mayor enseñanza, ser paz, para que los demás recuerden que también pueden serlo. El despertar no es un destino final, es un modo de vivir. Cada día es una oportunidad para ver más claramente, para amar más profundamente, para soltar más completamente. No hay un punto en el que puedas decir ya he llegado, porque el despertar es infinito. Es la expansión constante de la conciencia. Cuanto más despiertas, más comprendes, y cuanto más comprendes, más humildad sientes. Porque ves que la vida es un misterio demasiado vasto para encerrarlo en conceptos. Esa humildad te protege del orgullo espiritual y te mantiene abierto al aprendizaje. Una mente despierta nunca deja de aprender, porque sabe que cada instante es nuevo. El proceso de despertar puede ser desafiante. A veces ver la verdad duele, porque destruye las ilusiones a las que te habías aferrado durante años. Pero ese dolor es necesario, como la luz que duele al ojo que ha vivido en la oscuridad. Poco a poco te acostumbras a la claridad, y entonces ves que ese dolor era solo el precio de la libertad. Nada se compara con la paz de una mente que ha dejado de luchar contra la vida. No hay placer ni poder que pueda igualar la serenidad de aceptar lo que es. Esa aceptación no te vuelve pasivo, te vuelve consciente. Te permite actuar desde la sabiduría, no desde la reacción. Cuando alcanzas este nivel de conciencia, te das cuenta de que la realidad externa siempre ha sido un reflejo de tu estado interno. Si hay caos fuera, hay caos dentro. Si hay amor dentro, hay armonía fuera. Esta comprensión te hace completamente responsable de tu experiencia. Ya no culpas al mundo ni a los demás por tu sufrimiento. Miras dentro y ves qué parte de ti lo está generando. Esa autoobservación constante te libera del papel de víctima, te convierte en creador, pero no un creador que manipula, sino un creador que comprende. Sabes que cada pensamiento y cada emoción son pinceladas en el lienzo de tu existencia. Por eso cuidas lo que piensas, cuidas lo que sientes, cuidas lo que dices. No por miedo al karma, sino por amor a la armonía. La mente despierta también comprende la paradoja de la creación. Aunque tú creas tu realidad, no lo haces solo. Eres parte de una conciencia colectiva y cada uno influye en el todo. Tus pensamientos afectan al mundo y el mundo te afecta a ti. Esta interdependencia es lo que el Buda llamó Pratya Samutpada, la originación dependiente. Nada existe por sí mismo, todo coexiste. Comprender esto te llena de compasión, porque sabes que cada ser, incluso aquel que te hiere, actúa desde su propio nivel de ignorancia o sufrimiento. No hay enemigos, solo partes del mismo ser buscando regresar a la luz. Esta comprensión transforma tu relación con el mundo. Ya no reaccionas con odio, sino con comprensión. Y al comprender, sanas. La mente despierta crea una realidad de paz no solo para sí misma, sino para todos los que la rodean. Cada pensamiento consciente es una ofrenda al mundo. Cada gesto amable, cada palabra compasiva, cada acto de presencia tiene un efecto que se expande más allá de lo visible. Así es como se transforma el mundo, no desde el poder exterior, sino desde la vibración interior.
Un ser despierto vale por 1000 dormidos, porque su presencia irradia luz en todas direcciones. No necesita convencer, solo ser. En su silencio, el universo encuentra equilibrio. En última instancia, comprender que tu mente crea tu realidad es comprender que no hay separación entre creador y creación. Todo lo que ves es tu propia conciencia manifestándose en formas infinitas. Cuando la mente se purifica, la realidad se purifica. Cuando tu mirada se llena de amor, el mundo entero se vuelve más luminoso. No porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Esa es la verdadera revolución espiritual, transformar el mundo transformando la mente. Y esa transformación comienza en el instante en que decides observar en lugar de reaccionar, soltar en lugar de aferrarte, amar en lugar de temer. Cuando la mente alcanza ese grado de claridad, la vida se convierte en una oración silenciosa. Cada respiración es gratitud. Cada paso es devoción. Cada experiencia es enseñanza. Ya no necesitas escapar del mundo para sentir paz, porque has descubierto que el mundo entero es un templo y tú eres su guardián. En el centro de ese templo está el altar del silencio, donde la conciencia se reconoce a sí misma. Allí no hay preguntas ni respuestas, solo presencia. Esa presencia es la esencia de todas las prácticas, de todas las religiones, de todas las búsquedas. Es el fin de todo camino y al mismo tiempo el comienzo de una existencia verdaderamente consciente. Cuando la mente despierta, ya no hay miedo a vivir ni miedo a morir. La vida y la muerte se ven como dos respiraciones del mismo ser. Todo lo que viene es bienvenido, todo lo que se va es bendecido. La realidad se vuelve clara como el agua y profunda como el cielo. No necesitas promesas de futuro, porque has encontrado el paraíso en el presente, y cuando un ser humano alcanza este estado, se convierte en faro. Su sola existencia es guía para otros. Así es como la mente iluminada transforma la realidad colectiva, con su ejemplo silencioso. Al final, comprender que tu mente crea tu realidad es comprender que siempre has sido libre, que la prisión nunca existió fuera de ti, que las cadenas eran pensamientos y los muros miedos. Y cuando ves eso todo se disuelve, queda solo la inmensidad del ser, la paz sin condiciones, la dicha sin motivo. No hay nada que alcanzar, porque ya lo eres todo. Este es el despertar del Buda, el despertar que cada uno puede experimentar aquí y ahora, si se atreve a mirar dentro con honestidad, con compasión y con silencio. Si este mensaje resonó en tu alma y sientes el llamado a seguir cultivando la conciencia, suscríbete al canal. Juntos continuaremos explorando el poder de la mente y la sabiduría del corazón para crear una realidad llena de luz, serenidad y comprensión.